Bueno, muy buenas tardes, don Juan Carlos, y a todas las personas presentes. Miércoles de ceniza, miércoles de amor y amistad, miércoles de ética, o sea, de todo hay. Y bueno, como bien decía don Juan Carlos, doña Vera, que está mejor que nosotros en este momento, nos pidió volver a ver este tema del proceso de gestión ética. Yo sé que muchos de ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Otros más o menos. Pero la idea es hacer un repaso tal vez con más calma, básicamente para comprender todo el proceso en su generalidad, porque a veces nos brincamos etapas o la misma institución nos pide que hagamos cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque hay ciertas prisas que en realidad pues no deberían ser. Entonces vamos a irlo viendo, como decía don Juan Carlos, vamos a tener ahí la ayuda de Adolfo para el tema de preguntas, pero la idea es que podamos verlo en general y después ya afinar con detalles propiamente de cada institución, ¿verdad? Bueno, de las instituciones. Empiezo con algunas cosas generales. Para reconocer que el proceso de gestión ética que tenemos en Costa Rica no es como cualquier cosa, digamos, porque a veces no le damos la importancia o empezamos a buscar qué hay en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué otros lugares del mundo nos dan mejores prácticas? Y nos olvidamos de volver a ver a casa. Entonces recuerden que este proceso nuestro, ¿verdad? Desde 2017, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo lo reconoció como primer lugar, ¿verdad? En temas de integridad en ética pública, cuando estaba viendo las experiencias iberoamericanas, las mejores metodologías para estos temas. O sea, no es cualquier modelo, ¿verdad? Es un modelo, digamos, ampliamente reconocido en la región. Y la OCDE en el informe 2022, que ya hemos hablado en algunas oportunidades, ¿verdad? Sobre integridad pública, pues también nos habla de que este modelo de gestión ética que tiene Costa Rica, pues debería ampliarse, hacerse obligatorio para las instituciones que todavía no lo son y darle mayor énfasis, cosa que también ya lo venía anunciando la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que también habla de la importancia que este modelo de gestión ética pues se profundice y se expanda a otras instituciones. Bueno, primero un poco de contexto, ¿verdad? Del tema de la gestión ética, porque sí ocupamos tener algunas distinciones en relación con ética, otras disciplinas, ética de administración y demás. No voy a hablar muchísimo, ¿verdad? Pero sí lo básico para los que están y nunca han conocido nada del tema. Lo primero es recordar que la ética estamos hablando de la orientación de la conducta, ¿verdad? O sea, cómo las personas tomamos decisiones. Y en este caso, pues pueden ser decisiones tanto personales como decisiones colectivas, como es el caso de una organización pública o igual privada, pero vamos a ver, es no temas de regulación normativo, ¿verdad? Que no digo que no deben existir, obviamente que sí, leyes, normativa interna y demás, pero la ética no va por ahí. La ética va de la mano con el tema de cómo tomamos decisiones, en forma personal o en forma colectiva. Ahora, estamos hablando de una ética aplicada. La ética puede ser vista desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Todos hemos pasado por conocer lo que decía Aristóteles y todos los viejillos de hace muchísimos años, o los filósofos modernos, que también es muy importante la parte teórica, la parte de reconocer la necesidad de conocimiento del ser humano, pero la ética aplicada es una ética práctica, lo que busca es, bueno, todo este conocimiento que generamos que nos sirva para algo. Y ética aplicada en la educación, en la ciencia, en la política y demás, nosotros nos enfocamos en la ética aplicada a la administración y dentro de administración, administración pública, ¿verdad? Para irnos enfocando que no es cualquier ética la que estamos hablando. Bueno, ahora, algo importantísimo, que yo creo que ya la mayoría lo tiene claro, que cuando hablamos de deberes en ética no son deberes impuestos, como en el derecho, ¿verdad? La vieja distinción del semáforo. Una persona se detiene ante un semáforo en rojo, ¿verdad? En su carro, puede ser que se haya detenido porque había un policía de tránsito, ¿verdad? O sea, hay algo, una ley, una norma, una multa que lo obliga a detenerse. Pero la persona que lo hace por convicción, porque cree que es lo correcto, porque cree que es lo que tiene que hacer, pues estamos hablando de temas éticos. O sea, la ética no te obliga, ¿verdad? Desde un punto de vista de que alguien me manda, sino que yo soy capaz de mandarme, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sepa dónde voy. Así que la ética, recordemos que es una norma que premia, o vamos, su énfasis está en la autonomía, en la capacidad de darse normas. Tiene relación con otras cosas que están muy de moda. El ciclo anticorrupción, me imagino que ya lo conocen, ¿verdad? El ciclo anticorrupción habla de que para prevenir la corrupción tenemos que invertir en tres grandes momentos, ¿verdad? Antes de que pase la corrupción,
donde todo lo que está hablando de prevención, ahí estamos hablando de gestión ética, hablamos de las regulaciones, o sea que hay que tener la cancha marcada y que hay que tener formación, o sea, la gente necesita formarse éticamente, técnicamente y jurídicamente, o sea, conocer cuáles son las diferentes reglas de juego que tiene. Ahora está el tema de control, ¿verdad? Que es durante, o sea, ¿qué hacemos cuando ya están pasando las cosas? Todo lo que podamos hacer para descubrir en los primeros inicios cuando están pasando cosas, ver los productos de recursos humanos, evaluación de desempeño y demás, cómo gestionamos riesgos, el tema de control interno está ahí, mantener datos abiertos para que las personas puedan ver las alarmas. Y lo que tradicionalmente se hace, que digamos que es cuando ya pasó, cuando ya nos jalamos la torta, cuando ya está el acto de corrupción, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? La posibilidad de poner denuncias, la aplicación del régimen disciplinario, reparar el daño en los casos que sea posible, y todo esto es parte del tema de la anticorrupción. A nosotros, el tema de gestión ética, vean lo que está ubicado precisamente en el área preventiva. Y esto es importante porque muchas veces cuando hablan de integridad, hablan de ética en general, hablan de corrupción, ven inmediato a las comisiones de ética y nos mandan cosas que no son nuestras, ¿verdad? O sea, las comisiones de ética no atienden denuncias, por ejemplo, no aplican régimen disciplinario, ¿verdad? O sea, tengamos claros cuáles son los ámbitos de acción que nos toca. Y otro tema del que se habla, bueno, perdón, esto es importante, que la ética también es mucho más amplia que solo el tema de atacar la corrupción o de prevenir la corrupción. Recordemos que la ética en general habla de que las personas tienen que tener un proyecto de vida, que tienen que aprender a tomar decisiones, que tienen deberes hacia los demás, está hablando de principios, valores, virtudes, o sea, creer que la ética es solo atacar la corrupción es como creer que la salud es ausencia de enfermedad. O sea, que con solo que usted no tenga una enfermedad está sano y no, es un tema mucho más amplio. Y recordemos que entonces todo lo que son sanciones y control de la conducta está fuera de lo que nos abarca la ética. Y otro término, otro que quería decir que está muy de moda, ¿verdad? Hoy día es integridad. Lo hablamos en alguna ocasión que se usa integridad para hablar igual de todo el contexto, ¿verdad? Y la integridad dentro de la administración pública retoma partes de la ética, pero también del derecho, retoma partes de la administración, ¿verdad? Y de la deontología. ¿Para qué? Para regular la conducta. Pero comprendamos que aunque tienen áreas de encuentro, son cosas diferentes, ¿verdad? Tienen áreas de encuentro, pero tienen sus particularidades. Ahora sí, aterrizo a la gestión ética. Hablamos de ética en general. Cuando hablamos de gestión ética, estamos hablando de cómo dirigimos una organización, cómo señalamos un norte para dónde vamos, a partir de una razón de ser de la organización y de algunos valores compartidos, comunes que tienen las personas que trabajan en ella o que buscamos que lo tengan. O sea, que todas las personas que están en la organización estén comprometidas con los fines que tienen, con los valores que ocupa para alcanzar esos fines y a partir de ahí se desglosa todo el tema de cómo gestionamos o cómo involucramos el tema ético en los diferentes procesos que tengamos, ¿ok? Otro punto de partida es que estamos hablando de una ética cívica, una ética de mínimos. Para los que les interesa más del tema, nuestra amiga Adela Cortina encontrarán muchísima información de ella sobre este tema, porque ella fue la que acuñó el término a partir de otras corrientes anteriores, pero ella es la que lo acuñó. Acordémonos que ética mínima o ética cívica o ética de mínimos, como queramos llamarla, estamos hablando de una ética que es de todo mundo, o sea, no es de los jerarcas, no es de la gente en puestos importantes, sino que es de todas las personas, que hablamos de diálogo en igualdad de condiciones, no es que quien tenga más poder tiene más derechos, sino que todos debemos tener igual, y con una neutralidad religiosa y política, que yo creo que a esta altura del partido lo comprendemos bastante bien, ¿verdad? No podemos casarnos con una orientación religiosa, filosófica, política de algún tipo, sino que tenemos que hacer unos puntos de encuentro. Ahora, dentro de nuestras organizaciones podemos hablar de una ética mínima para nosotros, de una ética de mínimos que tiene que compartir toda la gente que integra la institución. Aunque suene un poco confuso, sí tenemos que saber que la gente que nos ve desde afuera, ¿verdad? La ciudadanía, pues no comparte algunos mínimos. Ellos nos ven a nosotros como una ética de máximos, lo que hacemos, ¿verdad? Pero para lo interno de la organización, recordemos que la idea es que los valores que tengamos sean comunes para todos, que la orientación que tengamos sean iguales. O sea, la ética a lo interno de una organización hoy día se busca, por decirlo así, que sea democrática. ¿Ok? Bueno, entremos al proceso de gestión ética ahora con más detalle para ir viendo las diferentes etapas. Primero, conozcamos un poco la estructura, que yo creo que ya la conocemos la mayoría. Hay una Comisión Nacional de Ética y Valores, hay una dirección ejecutiva que es la que estamos buscando ahora a alguien
para que llene el puesto vacante, ¿verdad? Porque pues, se nos mencionó doña Vera. Y esa comisión existe desde 1987, o sea, no es ayer, es un tema que organismos internacionales han reconocido, ¿verdad? La importancia que le ha dado a Costa Rica el tema ético desde mucho antes de que otros países se dieron cuenta que esto importaba, ¿verdad? Bueno, y la comisión, pues si estamos hablando solo de doña Vera, ¿verdad? O quien la sustituye ahora y la persona que le asista, sería muy poca cosa. El sistema nacional, integrado por las comisiones institucionales, es lo que le da el poder y lo que le da fuerza, ¿verdad? Estamos hablando de las comisiones de ética y valores que tienen todas las instituciones públicas que están adscritas, ¿verdad? Representadas en este caso por ustedes que nos están viendo hoy. Y algunas instituciones tienen unidades técnicas de ética y valores, que es personal a tiempo completo, son las menos. De hecho, OCDE ha insistido en que ojalá sean más, ¿verdad? Que podamos seguir ampliando esto y que el país ojalá lo logre ser obligatorio, que todas las instituciones tengan gente trabajando en el tema ético a tiempo completo, pero bueno, eso es algo que veremos más adelante. Y algunas instituciones de mayor tamaño tienen también subcomisiones, que son grupos, pues, subcomisiones es el nombre genérico, pero le pueden llamar de diferentes formas grupos a nivel local, cuando tienen subsidiarias, regionales o como quieran llamarles. O sea, cómo llevar a nivel local estos temas que nosotros trabajamos. Eso es más o menos la estructura que tiene el sistema, ¿verdad? Y la fuerza reside básicamente en que somos muchísimos en todo el país. Em, Ahora llegamos al tema de el proceso de gestión ética. Ahorita se les voy a enseñar el gráfico clásico, ¿verdad? Que es como un ciclo, pero sí quería enseñarles esto, porque es uno de los temas que nos llama hoy a hablar de esto, que muchas veces tenemos comisiones, ya sea por iniciativa propia o por presión externa, que se ponen a hacer cosas que no corresponden. O sea, por ejemplo, no tienen un diagnóstico, no tienen valores definidos, pero andan haciendo campañas de comunicación. Entonces tenemos que hacer campaña. 14 de febrero, aprovechemos la fecha, entonces vamos a hacer campañitas del amor y la amistad, porque esos son valores, ¿verdad? Y no tenemos las bases para saber que eso no había que hacerlo. Y nos pasa, por ejemplo, que nos dicen, no, es que yo ocupo que metan la ética en el tema de evaluación de desempeño, ¿verdad? Pero eso está en alineamiento. O sea, nos concentramos muchas veces en poner las tejas, en poner ventanas, cuando no hemos hecho las bases. Entonces, por favor, recordemos, el proceso implica llevar el orden. Sí, tenemos que empezar desde el principio, porque si nos ponemos a hacer cosas de más arriba, se nos va a caer todo. Muchas veces cuando me dicen, es que hicimos el código, hicimos tal cosa y no funciona, no ha pasado nada, es porque no hicimos el proceso en orden y no hicimos las cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, si detectamos vacíos, cosas que no hicimos, no es que vamos a tirar lo que ya está hecho, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo lo que nos quedó pendiente para evitar problemas a futuro. Bueno, este es el gráfico clásico que usamos regularmente para reconocer el proceso de gestión ética. ¿Por qué es un proceso? Porque empieza pero nunca se termina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos con posicionamiento, pero no quiere decir que vamos a 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó, ya no trabajamos la ética, no, la ética vamos a seguir trabajando siempre, ¿verdad? Y los procesos son cíclicos. Hicimos diagnóstico, ¿por qué replicarlo? Hicimos código, pero hay que revisarlo y vamos a ver cómo poco a poco volvemos a repetir las cosas que tenemos ahí, ¿ok? Iniciamos con el posicionamiento. Es la primera etapa, es lo primero que toda organización tiene que hacer en temas de gestión ética, ¿ok? Viene el tema del compromiso del jerarca. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que al final de cuentas, nos guste o no, o le guste o no al jerarca, es el responsable de toda la institución. La ley de control interno lo dice y diferentes normas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es quien responde, ¿verdad? Y ahí también, pues muchas instituciones no me dejan mentir que cuando hay cambio de jerarca, muchas veces empezamos otra vez a tener que explicar desde cero qué es el sistema, cómo funciona, por qué era importante tener comisiones y eso pues genera cierto nivel de desgaste muchas veces cuando entran jerarcas que no conocen o no están comprometidos o les preocupa, porque también a veces dicen, ¿y esto qué es? ¿Me vienen a auditar o cómo es la cosa, verdad? O vienen con ideas de montar procesos ajenos a lo que se hace en el país, entonces hay que empezar a explicar desde cero. Bueno, ocupamos jerarcas comprometidos. Luego ocupamos una estructura funcional, que son las comisiones de ética y valores, ¿ok? Ahora, estas comisiones, ahorita vamos a ver la estructura, no es un grupo de amigos, ¿verdad? No es
qué sé yo, que se lo delegan a un área específica, como vamos a dejárselo a la asesoría jurídica o a recursos humanos. No, es un grupo de personas representantes de diferentes instancias de la organización que se reúnen para ponerse de acuerdo y trabajar. O sea, ni siquiera es un tema de que tienen más poder, como ustedes bien saben, más bien significa que tienen más trabajo, ¿verdad? Pero la idea es que no sea una recarga, sino que lo podamos canalizar a través de las funciones ordinarias. Ahorita les explico un poco de eso, cómo lo hacemos o cómo se supone que deberíamos hacerlo. Y esta comisión tiene que tener un reglamento o al menos un manual de funcionamiento, o sea, cada cuánto se reúnen, cuáles son las instancias que están representadas, cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Para poder articular cómo va a trabajar esta comisión de la institución, ¿verdad? Muchas comisiones ahí van y nunca hicieron reglamento, nunca supieron quiénes tenían que estar representados, ¿verdad? Es uno de los puntos que muchas veces hay que corregir. Como les decía, algunas instancias tienen la oportunidad de tener unidades técnicas, que es con personal a tiempo completo. Existen perfiles, no hay que inventarlos. El servicio civil tiene un perfil de profesional en axiología, aunque no me guste tanto la palabra, lo está, ¿verdad? El perfil en axiología, axiología quiere decir en valores, básicamente. Pero bueno, existe un perfil mejorable, pero lo hay. Y otras instituciones que no están adscritas al servicio civil, pues han ido generando también sus propios perfiles de personas que trabajan directamente en el tema ético. Las personas que ingresan a las comisiones o a las unidades también requieren un proceso de formación. Yo me imagino que a muchos de ustedes les pasó que les dijeron, bueno, ahora estás en la comisión de ética y era como, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? De verdad, ¿qué me toca hacer? ¿Es que tengo que el 15 de septiembre pegar las banderas o qué es lo que me toca hacer? Entonces, ocupan formarse. Para eso está el curso de inducción, ¿verdad? Que todos los años el sistema lo hace, dos veces al año tenemos cursos de especialización y tenemos pues también estos cursos que es todos los meses hablamos del tema. De hecho, por ejemplo, esta charla de hoy queda grabada y en cualquier momento que usted la ocupen replicar o revisar, la pueden ver. Si ocupan que la conozca alguien de la institución que no estuvo presente, se la pueden enseñar. O sea, la idea es que los podamos apoyar para que conozcan qué es lo que corresponde hacer. Y bueno, evidentemente les corresponde hacer un plan de trabajo. Ese que vamos a hacer no este año, sino todos los años, pero obviamente pues habrá un plan anual, pero hay que estar planificando todos los años lo que tiene que hacer, ¿ok? Y ese plan pues va asociado a las siguientes fases que vamos a ver ahora. Les tenía pendiente, ¿cómo está compuesta una comisión de ética y valores? Bueno, tiene que estar sí o sí el jerarca o su representante, como dicen. ¿Por qué? Porque es el principal responsable de la organización. Y después de esta persona o grupo, tenemos a representantes o al titular subordinado o representantes de las siguientes áreas. Y ahí la pueden ver. Esto está en los lineamientos del sistema, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Ya ahí lo tiene un documento escrito. Estamos haciendo como una revisión general de administración y finanzas o como se llame en su institución, ¿verdad? Recursos humanos o como se llame, capital humano, gestión humano, personal, como le llamen, ¿verdad? Ustedes conocen que hay diferentes denominaciones por eso. Áreas de capacitación, en muchas instituciones esto lo maneja recursos humanos, pero a veces no, a veces tienen un área específica que trabaja temas de comunicación. Contraloría de servicios, tiene que estar la gente de control interno, gente de planificación, gente de informática, comunicación, procuraduría y, ojo, otras áreas, dependiendo de la organización. ¿Por qué? Porque toda institución tiene áreas estratégicas sumamente importantes, pero que solo ella las tiene. No está en los lineamientos nacionales, porque ya no aplican para todo el mundo. Yo que estoy en el Poder Judicial, por ejemplo, siempre lo digo, ¿verdad? O sea, para nosotros es estratégico que esté el OIJ, es estratégico que esté la defensa pública, pero no lo vamos a encontrar en los lineamientos nacionales porque solo esta institución tiene esas entidades adentro. Entonces, toca a cada institución decir, bueno, ¿quién es indispensable que esté en la comisión? Ahora, ven ahí abajo donde dice Comisión de Ética y Valores, pusimos que es un órgano compuesto sin competencia decisoria. Esto es importante aclararlo porque ha generado muchas dudas el tema de los órganos colegiados. Vean, las comisiones de ética no son órganos colegiados. Lo lamento mucho si algunos de ustedes han creído que son una especie de junta directiva que toma acuerdos, decisiones y manda a otros a trabajar. No es nuestro trabajo. O sea, a nosotros no nos toca mandar. Las comisiones de ética son grupos de encuentro y por eso están esas áreas específicamente señaladas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver,
Parte del proceso que toca a las comisiones de ética es articular el tema, por decir algo, de reclutamiento y selección de personal. O sea, ¿cómo meto el tema de reclutamiento y selección de personal? ¿Cómo meto el tema ético en el reclutamiento y selección de personal? Entonces yo ocupo a alguien de recursos humanos que esté presente en la comisión para articular el trabajo y que dentro de su plan ordinario de trabajo en recursos humanos articule el tema ético. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que no se convierta en una carga extra, sino que es un grupo de encuentros, una reunión de diferentes áreas de la institución para ponernos de acuerdo y trabajar y no dejar por fuera el tema ético. De eso se trata. No damos órdenes, ¿verdad? O sea, tenemos lineamientos que tenemos que seguir y el responsable es el jerarca, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero la idea es ponernos de acuerdo y trabajar. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos que hacer una política de gestión ética. Entonces, yo ocupo a alguien de planificación que sepa de temas de políticas, de cómo planificar a largo plazo, de cómo meter estos temas en los diferentes planes operativos que tenemos, ¿verdad? Entonces, la idea es que sean personas que nos ayuden a comunicar, comunicar las diferentes áreas y, obviamente, articular el trabajo, ¿ok? Segunda etapa, ¿ok? Ojo, eso eran las bases, eso era solo organicémonos para trabajar, ¿ok? La segunda etapa es cuando ya empezamos a generar cosas, ¿ok? Hay instituciones que se ponen a generar cosas y no sabemos quién es responsable de nada. Qué importante. Ahora, aquí entra otro tema importante, que muchas veces cuando nos hablan de ética en las organizaciones, lo único que conoce la mayoría de la gente es que hay que hacer un código de ética. Mira, yo sé que hay que hacer un código de ética, entonces hagámoslo. Y muchas veces terminan bajándolo a internet y tropicalizándolo o encargándole a la gente de la asesoría jurídica o como se llame, acepte un código de ética y hacen un reglamento, que le ponen código de ética, pues un reglamento. Y cumplimos, entre comillas, con el requisito, pero nos perdimos en el camino. ¿Por qué muchas veces no sirven los códigos de ética que hacen las instituciones? Porque el código de ética es una rueda de un triciclo y un triciclo no funciona si no tiene las tres ruedas funcionando. ¿Ok? Empecemos con la primera rueda. Ocupamos diagnosticar. Antes de definir un código de ética, decir qué es lo que queremos hacer, qué aspiramos a tener, pues tenemos que saber cómo está la cosa, cómo estamos. El diagnóstico de oportunidad, que ya hemos hecho capacitaciones y las podemos hacer después sobre cómo se hace, hoy solo estamos viendo por arribita, es una metodología que nos permite medir indirectamente cómo está la ética institucional, ¿verdad? Usamos encuestas al personal, usamos estadísticas de diferentes instancias para medir cómo está la cosa. O sea, así estamos. Para bien o para mal, así está el tema ético en la institución. El segundo documento es el código de ética y el código de ética es el que nos llama a cómo deberíamos estar, ¿verdad? ¿Qué es lo que aspiramos? ¿Cuál es el deber ser de la organización? Y vamos a ver que tiene ciertas particularidades. Como les decía, no lo hace un consultor, no lo hace la junta directiva, no lo hace la asesoría jurídica, sino que hoy día los códigos de ética, hoy día y desde hace muchísimos años, son productos que se construyen con los públicos interesados. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que trabajan en la organización tienen que tener la oportunidad de participar en la creación. Y en algunos casos, algunas empresas o organizaciones con más recursos, más recientes, pues pueden vincular otros públicos de interés, ¿verdad? O sea, digamos, personas usuarias, otras organizaciones públicas vinculadas, empresas proveedoras. Pero digamos que eso es un poquito más pro. Lo que uno busca es mínimamente que la gente que trabaja en la institución participe en la construcción del código. Vamos a ver que tiene una perspectiva humana, ciudadana, laboral, o sea, que no solo enfocado al trabajo, sino a las relaciones interpersonales, enfocado a lo que buscamos para el país, que es único para toda la institución, por favor, esto es importantísimo. No tiene que haber el código de ética de recursos humanos, el código de ética de planificación, el código de ética de auditoría, es un mismo barco, vamos por el mismo lado, es un código de ética institucional. No tiene que haber más de uno, es una sola institución, ¿ok? Entonces, un código de ética que abarca a todas las personas, porque eso también nos ha pasado mucho. Y lo último, que yo creo que ya lo he dicho, pero es importante, no es un instrumento jurídico. Cuando hablamos de código, mucha gente lo primero que piensa es en el código penal, código civil, código familia, que son documentos jurídicos. Pero la palabra código no la inventó el derecho, la utiliza. ¿Por qué? Porque código significa que resumo o retomo lo más importante en una materia. Y cuando hablo de un código de ética, es de ética, no de derecho, ¿verdad? Los códigos de ética no son sancionatorios.
No digo que la institución no tenga que tener un régimen sancionatorio, no, que no tenga que tener reglamentos. Lo que pasa es que muchas veces creemos que el código de ética es un reglamento más. Entonces dejamos de hacer ética para hacer uno sucedáneo del derecho, ¿verdad? Hoy salía una noticia, ¿verdad? Que no es de instituciones públicas, sino de un ente deportivo, no entro en detalles, ¿verdad? Que el código de ética manda a sancionar a una persona porque hizo algo indebido. O sea, es gente que no tiene idea de lo que está hablando, eso no es un código de ética, es un reglamento, ¿verdad? No es un comité de ética, es un ente disciplinario. Entonces hay que tener cuidado porque usamos la palabra ética para cosas que no son, ¿ok? Entonces descuidamos lo que sí deberíamos estar haciendo. Y bueno, tenemos el diagnóstico, qué es lo que debería, perdón, cómo es que estamos, cuál es la realidad, el código de ética, qué es lo que aspiramos, este código de ética va a tener los valores, las conductas asociadas, así nos gustaría tener la institución. El tercer documento es cómo cerramos la brecha. Y esa es la política de gestión ética y el plan de acción. O sea, la política me va a decir, bueno, la verdad es que esta institución podría estar mejor. Y a partir de estas iniciativas podemos ir cerrando la brecha entre lo que encontramos y en lo que en el código dice que teníamos que tener. Entonces, vean, el código de ética, además de ser una guía de conducta, o sea, porque la idea es que la gente lo pueda leer y orientarse y decir, bueno, yo debería, ¿verdad?, comportarme de cierta forma, también se convierte en un instrumento de gestión. Pues estamos hablando de gestión ética. ¿Por qué? Porque nos dice, estas son las metas que queremos alcanzar. Esto es lo que buscamos tener, ¿verdad? O sea, no es para ponerlo en un archivero que se va muy bonito. Es un documento de consulta, ¿por qué? Porque nos está diciendo que hacia ahí queremos llegar. Para profundizar un poquito en estos diferentes instrumentos, un poquito, ¿verdad? Porque no es el tema de hoy, acordemos que el diagnóstico de oportunidad, como primero de ellos, es una línea base. O sea, acuérdense lo que nos decía muchas veces, lo que no se mide no existe. Sí existe, ¿verdad? Pero no lo entendemos. La idea de medir, de hacer este diagnóstico es saber cómo está la institución, porque si no sabemos en qué estamos fallando, ¿verdad? No lo tenemos por escrito, por decirlo así, pues no podemos pues fijarnos metas. Es una metodología estandarizada, ¿verdad? Ya, perdón, ahí se me metió un eco. Si me ayudan. Listo, ok, muchas gracias. Estandarizada para todo el sistema que tiene diferentes pasos. Obviamente, pues cada uno de nosotros tendrá la opción de adaptarlo a la naturaleza en su institución. Ahora, adaptarlo a la naturaleza en la institución no quiere decir hacer otra cosa completamente diferente, porque también pasa que algunas instituciones dicen, apliqué diagnóstico de oportunidad y lo que hicieron fue bajar un formulario de internet de Colombia o de cualquier otro lado que nada tiene que ver con la metodología costarricense. Entonces, por favor, usemos lo nuestro, ¿verdad? Hagamos las adaptaciones necesarias, pero partamos de lo nuestro. Ahora, el diagnóstico tiene dos partes. Una que es la parte casuística. Casuística viene de casos, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que vamos a recoger lo que las estadísticas nos dicen. O sea, deberíamos tener estadísticas, por ejemplo, disciplinarias, ¿verdad? ¿Cuántos procesos disciplinarios hay? ¿Sobre qué temas? ¿Para qué? Para saber, ¿verdad? Nosotros no vamos a perseguir la gente, lo que podemos saber es de qué se queja la gente, ¿verdad? Bueno, Contraloría de Servicios, ¿cuáles son las quejas que llegan? ¿De qué áreas del país? Etcétera. Entonces, el diagnóstico recoge todas estas estadísticas que nosotros podemos valorar, que normalmente son de 3 años. Ahí también tenemos muchos problemas en algunas instituciones porque no tienen sistematizado todo. Entonces, en el momento en que pedís datos, dicen, no los tenemos que ir a abrir cajitas que están en algún archivo y empezar a buscar y contar. Bueno, de ahí encontramos algo que hay que corregir la institución, ¿verdad? Porque si no lo tenemos, por lo menos organizado de una forma, hay algo que arreglar. Pero bueno, estadísticas de los últimos 3 años, que ahí viene el detalle. Y después viene una parte de percepción, ¿ok? Donde le preguntamos a la gente que trabaja en la institución qué considera sobre los problemas que encontramos en la parte casuística, cómo creen que es el estilo de liderazgo, cuáles son los valores que creemos que deberíamos tener. Y esta parte es mucho más consultada. Vean, ahí está el casuístico, más o menos los diferentes insumos que tenemos, ¿verdad? Cómo detectamos problemas a partir de él, cómo podemos hacer recomendaciones y estas recomendaciones van a alimentar nuestra política de gestión ética. Vean cómo vamos amarrando, o sea, son el diagnóstico, el código y la política son documentos hermanos. En el momento en que empezás a hacer uno, estás haciendo el otro, ¿verdad? Van de la mano. Y el diagnóstico de percepción, lo primero, bueno, ahí pueden ver diferentes categorías que tienen el cuestionario que aplicamos, ya está estandarizado, no lo tienen que inventar, ¿verdad? Como les digo, pueden quitarle y ponerle dependiendo de la institución, pero ya está. Pero también está la parte de la identificación de los valores. Vean qué interesante. Los valores de la institución
no los define el jerarca, no es el consultor que contratamos, no es que se vean bonitos, porque a veces dicen, uy, como yo estoy en el Poder Judicial, voy a ponerle P de perseverancia y J de justicia. Esos son los valores. No, perdón, no es mercadotecnia, ¿verdad? Los valores se busca que cumplan con estos tres ejes. La plenitud laboral, bueno, ahí está. ¿Cuáles son los fines de la organización? La ley de creación que dice que tenemos que hacer. ¿Cuál es la misión de la institución? O sea, ¿qué valor o valores ocupamos para cumplir los fines de la institución? O sea, no es mi valor favorito. Las preguntas están orientadas. La plenitud ciudadana, ¿qué quiere decir? Bueno, somos una institución pública que espera la ciudadanía de nosotros. ¿Qué le debemos a las personas usuarias? Bueno, valores asociados a eso. Y la plenitud humana se refiere a los humanos que trabajan en la organización. Recuérdense que el tema ético es un tema humano, un tema también de relaciones humanas. Entonces, ¿qué valor o valores ocupamos para convivir entre nosotros? Esto se pregunta en instrumento. Si es una institución pequeña, normalmente se puede hacer un censo, se le pregunta a todo el mundo. Si es muy grande, pues normalmente se hacen una muestra estadística, ¿verdad? Estadísticamente representativa, ¿verdad? Con gente de todo lado y demás. No, no es que mis amigos, ¿verdad? Es una muestra que nos puede dar una visión general de la institución. Y por eso también hablamos que una institución debería tener mínimo tres valores, porque hay tres ejes, pero nunca exceder de cinco, ¿verdad? Porque más de cinco ya usted no se acuerda. Tiene que ser una lista pequeñita de 3 a 5 valores que tenga la institución y que nos ayude a orientar la conducta. ¿Quiere decir que la gente no tiene más valores? Mentira, va a tener más valores, ¿verdad? Pero estos 3 a 5 valores nos va a permitir guiar, ¿verdad? Y los valores, como ustedes saben, se atraen los unos a los otros. Entonces, con estas herramientas aseguramos un mínimo de trabajo, ¿verdad? No hay que ir más allá. Si hoy día ustedes tienen una institución que tiene 17 valores, no se preocupe, ¿verdad? No es que los va a anular mañana, siga trabajando con ellos, pero cuando toque la etapa del ciclo de diagnóstico, acuérdese de esto para que puedan corregir, ¿verdad? La institución tiene ahora un código que está con estructura jurídica y sanciones, no lo vote mañana, pero empiece a hacer las vueltas que ocupa para que cuando el ciclo pase por diagnóstico, corrijan, ¿verdad? Este código. ¿Me entienden? O sea, por aquello, para que no salgan asustados, ¿verdad? De que hay que cambiar todo mañana. No, pero sí tenemos que ir corrigiendo para que esto se haga bien. Un par de frases también bueno, la segunda es casi que un libro entero, ¿verdad? Pero es que me gusta mucho lo que dice el tocayo mío, don Rafael Jiménez, ¿verdad? Acordémonos que los códigos de ética no son documentos disciplinarios. He estado en conferencias donde llega la gente y dice es que el código de ética no sirve si no tiene dientes, si no tiene sanciones. Perdón, un reglamento ocupa tener sanciones, una ley ocupa tener sanciones. Creer que un código de ética ocupa sanciones es como decir que el libro de cívica de mi hija que usa en la escuela, donde le dicen que por qué es importante el 15 de septiembre, ¿verdad? Diga que si no se pone el traje típico el 15 de septiembre, pues la vamos a castigar, ¿verdad? No, el tema de los códigos es un tema de promoción, un tema de comprensión, un tema de entendimiento, un tema de promoción, un tema de llegar a algo más, ¿sí? Entonces, no confundamos una cosa con otra. Y acuérdense, tenemos un manual para elaborar códigos de ética, tampoco hay que inventárselo. O sea, el país tiene ya herramientas que quisieran tener otros países de cómo debería ser un código. Por ejemplo, nos dice cuál es la estructura, ¿verdad? Entonces, ese es el índice de un código de ética. Una introducción, una fundamentación filosófica, la declaración de los valores, cuáles son las acciones congruentes. Acciones congruentes son ejemplos, ¿sí? El que salió el valor, integridad. Salió el valor, compromiso, qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo llamamos a la práctica? Y esto lo construimos con la gente. Ahorita les cuento un poquito cómo se hace. Tiene compromisos éticos, que puede ser de personas funcionarias, o sea, para todo el mundo, para algunos puestos de poder y compromisos institucionales. Pautas de relación, ¿qué es? Otros públicos de interés, bueno, cómo yo me tengo que relacionar con otras instituciones públicas, empresa privada, prensa, que de hecho ya hay como algunas indicaciones básicas que las organizaciones pues adaptan a sus necesidades, pero ya hay digamos como algunas ideas de qué poner ahí. La aplicación, o sea, ¿para qué sirve? Entonces los códigos, ahí dice, este código sirve para formar el personal, sirve como guía de conducta, sirve como insumo para proyectos de recursos humanos. Incluso yo les digo, pongan que no se usa para castigar, ¿verdad? Porque nos ha pasado, y voy a hablar de mi propia casa, donde le hacen un proceso disciplinario a alguien y lo sancionan y dice que violentó el código de ética. Entonces yo le digo, vea, aquí el código de ética que usted no lo puede usar para sancionar a la gente. ¿Verdad? El mismo código que lo diga, digo yo, para que les quede clarísimo desde un principio, ¿verdad? Porque hay mucha confusión en ese tema.
Es opcional que haya algunas palabras de cierre, ¿verdad? Algunas lo hacen, o de introducción por algún jerarca, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, voy a ser muy franco, sobre todo en el ejecutivo. ¿Por qué? Porque hoy tenés un jerarca y en 4 años tenés otro. Entonces, si la introducción no hizo este jerarca y el que viene dice, ah, no, eso es del gobierno anterior, votémoslo todo. Entonces, podría, digamos, aunque no sea así, puede aparentar una vinculación política. Entonces yo prefiero, ¿verdad? Que no lo hagan, pero entiendo que en muchos casos hay que hacerlo. Y lo último, bueno, una bibliografía, obviamente, por temas éticos, hay que usar todas las referencias que ya hemos usado. Lo último es un compromiso firma opcional. Algunas organizaciones ponen que cuando usted recibe el código de ética o cuando lo capacitan, firma, ¿verdad? Pero es una firma de un compromiso, digamos, ético, ¿sí? Firmo, casi como el juramento, ¿verdad? Que hace uno, constitucional, juro que defiendo, ¿verdad? Pero cuando usted lo castigan, no es que usted faltó al juramento constitucional, sino que tienen que ir a la norma específica. Igual, cuando usted jura el código, no es algo que después lo puedan usar para sancionar, porque es un compromiso personal, es un deber libremente asumido. O sea, en resumen, si usted llega tarde, por poner un ejemplo sencillo, a usted no lo castigan porque no tiene compromiso y el código de ética dice que tiene compromiso. No, obviamente uno sabe que hay una relación entre el compromiso y llegar a tiempo, pero cuando te sancionas es porque tenés un contrato de trabajo y tenés una hora de entrada y tenés un reglamento interno. Me explico, no es por el código, sino por sanciones propiamente, por acciones propiamente reguladas de un punto de vista administrativo y jurídico. ¿Ok? Estamos por aquello. Sé que tienen que haber muchas dudas por ahí, no las puedo ver por ahora, pero después podemos ya entrar con mayor detalle a verlas. Ahora, aunque este sea el índice, otra cosa que pasa, la gente ve un índice de un código, ay, listo, empiezo a llenarlo, ¿verdad? U otra cosa que hacen, agarran el código de otra institución, ¿verdad? Y le cambian algunas palabras y lo construyen, ¿verdad? Lo reconstruyen, lo tropicalizan, no. O sea, que tenga la estructura no quiere decir que esté bien hecho, ¿verdad? Me ha pasado, por ejemplo, que encontramos códigos que copian errores de otros códigos, porque aunque este es el estándar, ya siempre nos meten goles. Llega una institución y aunque escogieron los valores muy bien, ¿verdad? De una forma democrática, participativa, estadísticamente, llega y cuando presentan a junta directiva o algo así, algunos de los miembros dicen, ay, yo quiero que metan el valor de la felicidad porque a mí me encanta y lo aprueban y le clavan el gol en el código. Ni modo, esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, ojalá que no pase, pero si le pasó a una institución, cuando usted llega y copia y le mete el valor de la felicidad, estás copiando el error de la otra. O sea, carga con los errores de tu propia institución y no le agregué los de las demás, ¿verdad? Digo yo, por aquello. Porque también me dicen, es que yo hice lo mismo que el código de ética, por ejemplo, del Poder Judicial. El código de ahora es mejor que el anterior, pero tiene también cosas por mejorar. Y así pasa con todas las instituciones. Vean, esto es, como decía, hoy no es capacitación del código de ética, pero para que vean, por ejemplo, el tema de cómo definimos los valores. El diagnóstico de oportunidad nos permite estadísticamente identificar cuáles son los valores. Nos permite entonces también construir. Digamos que ya tenemos cuáles son los 3 valores de la institución. No vamos a poner la definición que trae la Real Academia Española del valor, sino que se hacen grupos focales con personas de la institución o, como les he dicho, en algunos casos pueden tener apoyo de otros públicos de interés para decir, bueno, ¿qué significa qué sé yo, un valor ahí cualquiera, ¿verdad? La excelencia en el Instituto Nacional de no sé qué. ¿Verdad? ¿Qué significa para nosotros ser personas excelentes? Y estos grupos focales te construyen definiciones. Y a partir de esas definiciones que te construyen esas personas, haces algo que llamamos un mapeo semántico. Rarísimo, suena. ¿Pero qué quiere decir eso? Buscar los significados compartidos de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, que en excelencia todo el mundo puso algo relacionado con el buen trato. Entonces yo sé que en la definición final de ese valor tengo que tener el tema del buen trato, ¿verdad? Cuando hablemos de capacitación del código, podemos verlo con más detalle. Pero lo que queremos decir es que al final de cuentas, la definición también surge de lo que te da la gente. No me lo invento, no lo copio, sino que la gente me lo da. Y las acciones congruentes también, ¿verdad? O sea, dígame ejemplos con estos grupos focales de cómo llevamos la excelencia a la práctica en nuestras labores y la gente te da ejemplos. Y al final ves cuáles son los ejemplos más repetidos, ¿verdad? Más reiterados y esos van a ir en el código, porque el código tampoco busca acabar con todas las conductas posibles. Eso no es real. O sea, uno pone lo más reiterado, como decirlo, como ejemplos, pero no abarca todo lo posible.
Y la política, y aquí sí, muchas instituciones es donde flaquean, o sea, muchas les va muy bien haciendo el código, el diagnóstico y el código, pero cuando llega la política es como cuando a un estudiante le toca hacer la tesis en la U, yo no sé si se acuerdan, o sea, le da muy bien en todas las materias y llegó la tesis y se pegó, eso nos pasa con las comisiones cuando les toca hacer la política. Pero ya hicimos el primer paso, ¿por qué? Porque cuando usted hizo el diagnóstico, identificó cuáles eran los problemas, ya hizo paso uno. Sí, usted ya tiene cuáles son los problemas de la institución y ya tiene el código de ética que le dice cuál es el norte que quiere alcanzar. Ya está el paso uno terminado. Entonces, a partir de ese diagnóstico, usted busca, bueno, ¿quiénes son las instancias claves? Este es el paso dos, relacionadas con ese problema. ¿Ok? El clásico, mala atención a la persona usuaria. Entonces, ahí le toca a la comisión ver con lupa cuáles son las posibles causas del problema, porque muchas veces lo mejor es decir capacitación. Es que aquí, y ya entonces, ya sí, la gente de recursos humanos, métele, ya está. Ojo, que una mala atención puede ser, por ejemplo, alta rotación. Entonces, la gente que llega podrá tener mejor proceso de capacitación, pero las ponemos y no ha tenido la capacidad de pasar por capacitación. Puede ser un problema en la selección de la gente que llegue ahí. Puede ser incluso hasta un tema de infraestructura. Sí, que tenemos unos espacios con sillas incómodas y la gente se siente mal atendida porque está incómoda. Entonces hay que buscar cuáles son las naturalezas de esos problemas. Con esos públicos metas, o sea, con esos departamentos, unidades, instancias, vas al paso 3, que es ver, bueno, cuál es la posible causa de este problema. Entonces al final determinamos que la mala atención del público no es un tema de la capacitación, si no tienes infraestructura física o son las dos cosas, no sé. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? De cosas que normalmente vemos. Y a partir de esas causas, entonces buscamos soluciones, pero no lo busca la comisión. Acuérdense, la comisión canaliza, pero no le toca hacer todo. Entonces, digamos que recursos humanos tiene que invertir en capacitación. Bueno, y recursos humanos, hace tu plan, ¿verdad? Hacer tu plan a largo plazo. Ya hay que hacer cambios de infraestructura. Bueno, ¿quién es el área encargada de la infraestructura de la institución? Bueno, y hacer tu plan a largo plazo. Y entre todos construimos lo que normalmente vemos, objetivos, metas, indicadores, plazos a largo plazo. Y vamos a ver, normalmente estamos hablando que en gestión ética son cambios culturales, no son cosas que se hacen de un año para otro. La política lo que permite es articular estos procesos en un largo plazo que pueden superar uno, dos, tres gobiernos, dependiendo de que lo hagamos. ¿Cuánto es el plazo de una política? Por ejemplo, digamos, nosotros, el Poder Judicial actual, que se vence ya casi, gracias a Dios, se hizo para 15 años. Estamos planteando que la próxima se haga para 10. El ideal es que usted lo pueda calzar con varios ciclos estratégicos, dos o tres. Entonces depende de cuánto sea un ciclo estratégico en su institución. Si es de 4 años, si es de 6 años, pues ahí lo va midiendo. ¿Por qué? Porque antes del próximo plan estratégico, usted tendría que revisar los valores, porque esos valores que están en el código de ética, que están en la política axiológica, tienen que ser los mismos que están en el plan estratégico. No puede ser que haya unos valores para un lado y otros para otro. Es una misma institución, ¿verdad? Entonces todo tiene que ir alineado. ¿Ok? Ahora, con los diferentes planes o propuestas de solución de las diferentes instancias vinculadas, las integramos en un solo documento, se valida, o sea, todos los que participaron dicen, sí, está bien, no, cambiale, ok, ya está, y lo pasamos a aprobar, ya por el paso 7. Entonces, el máximo jerarca aprueba, ok, esta es nuestra política de gestión ética para los próximos 8 años, no sé, ¿verdad? Y este es nuestro plan de trabajo, o sea, la política tiene el plan de acción, o sea, metas, objetivos, todo esto a largo plazo, y esto nos permite implementarlo. ¿Qué quiere decir? Que la persona de la comisión que trabaja en planificación nos va a ayudar para que esas metas a largo plazo de la política se dividan en metas a mediano plazo, que van los planes estratégicos, que se divide a su vez en metas a corto plazo, que van los planes operativos. ¿Lo ven? O sea, es una forma de articular el trabajo en el tiempo que lo estamos planteando, ¿ok? Y lógicamente, pues hay que darle seguimiento y eso sí lo puede hacer la comisión, pero ¿cómo les va? Porque pasa, si usted pone un plan de aquí a 8 años, de aquí a 12 años, la gente dice, hoy tengo mucho tiempo y cuando se acuerda, pasaron 8 años y no hicieron nada, ¿verdad? Entonces, estar dando seguimiento, pues también es un tema importantísimo en el tema de la política, ¿ok? Siguiente paso, comunicación y formación. Muchas veces, aclaro, dentro de la política está el tema de la comunicación y la formación ya incorporado, pero sí lo ponemos como un tema aparte porque tiene mucha relevancia y si no quedó ya incorporado, pues es bueno hacerle el campito. Tenemos dos cosas, la comunicación
se trata de cómo vamos a promover la ética de forma continua. Ojo, tener un cartel con los valores de la institución pegados aquí desde el 2013 no sirve para nada, ¿verdad? Pues ya ese cartel todo el mundo lo vio y ya se volvió invisible. ¿Qué hacemos en comunicación? Querámoslo o no, tenemos que hacer un diagnóstico de los medios de comunicación que tiene la institución. Por dicha, tenemos dentro de la comisión alguien del área de comunicación que lo canaliza a través del área respectiva, ¿verdad? No lo tiene que hacer la comisión solita, o sea, tiene apoyo. Estoy hablando en la teoría, yo sé que en la práctica a veces no pasa, ¿ok? Entonces, ese diagnóstico te permite ver, al rato ya la institución no tiene, ¿verdad? Porque hay algunas que lo hacen per se, pero esto no se hace solo para ética, sino para todo. ¿Cuáles son los medios disponibles? Que hay correo, que hay boletines, que hay reuniones de personal, que hay, no sé, lo que haya. Bueno, ¿qué tan efectivos son? Ah, mire, si tenemos correo electrónico, pero resulta que todo el personal operativo no tiene acceso a correo electrónico. Ah, primer problema que tenemos ahí, ¿verdad? Ese diagnóstico nos permite ver cuáles son los medios de comunicación, qué tan efectivos son y si tenemos que crear nuevos. Hay que hacer un diagnóstico o una, digámoslo así, caracterización de nuestro público meta, o sea, quién trabaja en la institución. Tenemos gente de qué edad, de cuánto tiempo de trabajar, de qué formación académica, está todo en el centro del país o está en regiones, es más trabajo de campo. ¿Por qué? Porque dependiendo del público meta que yo tengo, la forma de comunicarme con ellos es diferente. Sí, es diferente llegarle a alguien que está sentado en una oficina todo el día con acceso a correo electrónico, a alguien que hace giras de campo, que si acaso lo vemos el lunes y el viernes, ¿verdad? Entonces las estrategias pueden variar dependiendo de los públicos meta. O sea, un plan de comunicación implica conocer cuáles son mis medios, cuál es mi gente, ¿ok? Y a partir de ahí genero. Y ahora, estos planes de comunicación varían. ¿Por qué? Porque la ética sigue siendo la misma desde hace 2500 años, no ha cambiado, ¿verdad? O sea, a veces la entendemos diferente, pero vamos, las bases son las mismas, pero tenemos que promocionarla de una forma diferente. Me van a perdonar por decir una marca. Hay que hacerlas de la Coca-Cola. La Coca-Cola sigue siendo el mismo líquido negro desde hace cientos de años, pero se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque nos tiran anuncios diferentes todos los años. Entonces lo mantienen vivo aquí en el imaginario de la gente. Ay, mira, existe la Coca-Cola. Y te la ponen de una forma atractiva, de una forma que dice, ay, qué bonita la, ay, ¿verdad? Lo mismo que hacer nosotros. Todos los años tenemos que tener una campaña de comunicación de los temas éticos diferente al año anterior. Ojo, ¿ah? Articulada, bien pensada, no la ocurrencia del último minuto. Pero tenemos que tener un plan de esto. Y la capacitación, pues pasa similar. Tenemos que tener planes de capacitación. No es solo el curso de inducción, para empezar, ¿verdad? En el curso de inducción la gente debería conocer lo básico, pero podemos pensar a largo plazo. Por ejemplo, que la gente reciba refrescamientos, ¿verdad? Porque si sabemos y está demostrado que una persona que lleva una capacitación en ética, ojo, en ética, no sobre la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, no sobre conflictos de interés, que está bien, toda esa capacitación. En ética estamos hablando de sentido de vida, toma de decisiones, el papel de... O sea, eso es ética, ¿verdad? La gente que recibe capacitaciones en ética resulta que está muy sensible al tema, pero por corto tiempo. Ujú. Hay que hacer refrescamientos cada cierto tiempo y en esto nos ayudan las campañas de comunicación, pero si pudiéramos ponerle plazo a las capacitaciones sería genial. Por ejemplo, yo no sé si saben que los cursos de primeros auxilios tienen fecha de vencimiento. O sea, usted cada 2 años tiene que recertificarse. ¿Por qué? Porque se le olvida y ocupa que le vuelvan a entrenar en cosas que ya sabía. Con la ética debería funcionar igual. Ese es un ideal, ¿verdad? Ahora, también deberíamos tener oportunidades de profundización, o sea, un curso general de ética para todo mundo, que puede ser el de inducción o podría ser algo más, pero también podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no hacemos un curso de ética pensando en las personas que tienen puestos de poder, puestos de jefatura, puestos de liderazgo? ¿O por qué no pensamos en un curso de ética para la gente que atiende público? ¿Verdad? Porque la ética es la misma, pero la aplicación práctica varía dependiendo de lo que te toca hacer. Como les digo, cada institución va viendo sus posibilidades, ¿verdad? Pero estoy diciendo, como si el nivel que aspiramos a alcanzar, ¿verdad? Ese tipo de capacitación. Y lógicamente, pues la comunicación y la formación, la capacitación tienen que articularse, tienen que llevarse de la mano porque se ayudan. Ese es el paso 3. Mencionar dos normas jurídicas recientes, ¿verdad? Bueno, una es jurídica, que es la Ley Marco de Empleo Público, y la otra es la Estrategia Nacional, que es un plan, no es una norma jurídica, pero de todas maneras fue declarada de interés nacional en un decreto.
que nos hablan de que la capacitación en la institución tiene que tener temas de integridad, ética, anticorrupción, todo lo que vimos en un inicio. ¿Se acuerdan? Que la integridad tiene todos estos componentes. Bueno, dentro de los temas está el tema ético, ¿verdad? Entonces, para todos los que le ha sido un dolor de cabeza, la directriz número 22 de mi de plan, ¿verdad? Que viene esto, ¿verdad? Esa directriz retoma estos temas que muchas veces se lo tienen en la comisión. Ok, sí, en la comisión le toca ayudar a articular los temas éticos, no todo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los temas éticos? Tenemos una guía para la inserción de la ética en los procesos de recursos humanos, que ya todo está escrito y nos ponemos a inventar. Y nos dice que en temas de capacitación nos interesa que por lo menos a la gente que ingresa a la institución se le diga cuál es la misión y la visión, o sea, ¿para qué sirve la institución? ¿Para qué la ocupa la sociedad? Que se les diga cuáles son los valores, que se les muestre cuál es el código de ética, que lo conozcan, que les digan, mirad, hay una comisión de ética y valores, por este medio la localizan, esta es la función que tiene, que les hablen del marco normativo de la institución, no porque sea un tema, digamos, propiamente de ética, pero la gente tiene que saber, pues es un derecho de ellos saber las reglas que tienen, que la gente conozca cuáles son los mecanismos de denuncia, que no es lo mismo que decir que la comisión recibe denuncias. No, a la comisión le interesa que la gente sepa a dónde denunciar. Eso es otra historia, ¿verdad? ¿Dónde puede obtener más información? O sea, si yo puedo contactar con alguien, ¿a dónde? Y también que conozca agrupaciones internas, que sea una asociación, que hay sindicato, o sea, en un curso de inducción mínimo del personal tiene que tener eso. ¿Lo ven? Eso es como para decir algunos ejemplos de lo que está ahí. ¿Ok? Em, Voy a la etapa 4, que es el alineamiento, o sea, implementar. Todo lo que pusimos en la política ética, pues hay que darle seguimiento, como les dije. Estaba en la política, pasó a los planes estratégicos y pasó a los planes operativos. ¿Cómo le damos seguimiento a lo largo de los años? Tanto las instancias responsables de cada acción como la comisión de ética en un plano general, ¿verdad? Ir viendo, mira, sí, el plan está trabajando en lo suyo, mira, ay, sí, que ya la gente de control interno está trabajando en lo suyo, ¿verdad? Como un tema, digamos, de saber que le estamos dando seguimiento, ¿ok? Pero hay que seguirle. Hago énfasis especialmente en recursos humanos porque es un tema que a veces se nos enreda, porque a largo plazo estamos hablando de que el reclutamiento y la selección de personal, pues yo también debería poder utilizar temas éticos. ¿De qué forma? Por ejemplo, escogimos valores de 3 a 5, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo podemos cuando hacemos un proceso de reclutamiento y selección, verificar si las personas que ingresen a la institución pues tienen afinidad con esos valores? Vean qué interesante sería. Hay herramientas para esto, ¿verdad? Hay herramientas estandarizadas y hay herramientas relacionadas con competencias. Muchos de los valores se pueden operativizar como competencias, que uno puede verificar desde que estamos contratando personal que sea afín a lo que la institución quiere tener adentro. ¿Verdad? Pero ya tenemos un montón de gente adentro, entonces, ¿cómo capacitamos? ¿Verdad? Los que ya están adentro para que no se nos echen a perder o para encaminarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar esto para incentivos? Yo sé que no podemos dar plata, ¿verdad? Pero incentivar es hasta temas de oportunidades de capacitación. Mire, usted que está bien en la evaluación de desempeño, donde también incluimos temas relativos a la ética que está en las competencias, bueno, más oportunidades de participar en capacitaciones, oportunidades de ascenso, o sea, ¿cómo lo vinculamos? Y el CEBRI, ojo, importantísimo. La valoración de riesgos, además de los riesgos que normalmente conocemos, también tiene que evaluar riesgos de corrupción, ¿ok? No son riesgos éticos, que eso es también importantísimo, ¿ok? Porque a veces dicen, y la normativa jurídica costarricense ha aportado esa confusión, que hemos tratado de ir corrigiendo de poquito en poquito, pero saben que cambiar leyes no es tan fácil. Este, ¿Qué es un riesgo ético? ¿Verdad? Un riesgo ético, básicamente estamos hablando de que es el riesgo de tomar una mala decisión. Entonces, si usted acepta un soborno, puede ser una mala decisión y aparte es un acto de corrupción. Entonces uno diría, no hay problema, hablemos de riesgos éticos. Pero resulta que un muchacho que se mete a la universidad a estudiar una carrera que no le gusta, es un riesgo ético, es una mala decisión, pero no es ningún delito. Entonces, por favor, no tratemos de no usar la categoría de riesgos éticos porque es una categoría amplia donde caen muchísimas cosas. Son riesgos de corrupción. Hablemos las cosas como son. Bueno, en el CEBRI también tenemos que ver riesgos de corrupción. O sea, cuáles son las posibles conductas, los posibles actos que pueden tener las personas en los diferentes procesos de que no son correctos. ¿Le toca a la comisión de ética? No, le toca a control interno, ¿verdad? Pero nosotros, pues tenemos que
recordar que esos son procesos que hay que hacerlos, ¿verdad? Y corregir, si por ejemplo dicen, es que es un riesgo ético, no, no, perdón, es un riesgo de corrupción, ¿verdad? Es que es una falta ética, no, no, es una falta disciplinaria, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar muchas veces haciendo este tipo de correcciones, digámoslo así, encaminar para que no confundamos la gordura con la hinchazón. Bueno, y la última etapa, perdón porque ha sido una carrera para hablar de muchos temas en muy poco tiempo, es la evaluación y seguimiento. ¿Hay que esperar hasta el final para evaluar? No, 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 no. Lo ponemos al final por un orden de lógica, pero digamos, una vez que usted hace la comisión de ética y valores y dispone un reglamento y dice que se van a reunir mensualmente, usted cada mes puede decir, no, mira, el representante de informática nunca llega a las reuniones, hoy usted ya está evaluando, ¿verdad? Pues entonces tiene un área importantísima que no está representada. Tenemos campañas de comunicación todos los años y puedo evaluar cada campaña de comunicación, no tengo que esperarme al final del ciclo, ¿verdad? Pero lo ponemos al final por un orden lógico. ¿Por qué? Porque más o menos cada 5 años yo debería replicar el diagnóstico de oportunidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos mide si estamos avanzando o retrocediendo. O sea, aplicamos el diagnóstico antes de hacer el código, ¿verdad? Y la idea, ¿cuál era? Ir cerrando brechas. Bueno, volvemos a medir a ver si cerramos brechas. Mira, las quejas de las personas usuarias por mala atención, que es el ejemplo que se ha dado, han disminuido. Ok, las acciones que hemos tomado van funcionando o no han disminuido, más bien van peor. Bueno, tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, cada cierto tiempo hay que replicar. Igual no todos los años, ¿verdad? No todos los años porque la cultura no cambia de un año a otro, pero sí el diagnóstico tiene que replicarse. Ojo, una nota al margen, los diagnósticos de clima organizacional, que debería ser recursos humanos todos los años en la institución, sí tienen que tener algunos temas relativos a la ética, ¿verdad? Porque es un estudio básicamente opinando donde la gente pueda contestarte qué tan éticos somos, qué tanto ponemos en práctica los valores, puede haber preguntas específicas, ¿verdad? Ese sí puede ser todos los años, pero el diagnóstico de oportunidad sí hay que hacerlo, digamos, cada cierto tiempo. El código de ética también ocupa estarse revisando, ¿verdad? No puede ser que tengamos el mismo código desde el 83, ¿verdad? Hay que estarlo revisando, no quiere decir que haya que cambiarlo cada 5 años, pero sí estarlo revisando, ver que se le algún ajuste, alguna modificación o cosas ahí por el estilo. El seguimiento de la política es constante, en el momento en que se aprueba la política de gestión ética, tenemos que estar dando seguimiento al plan de acción que trae adjunto, ¿verdad? Si se está haciendo o no. Y hoy día existen auditorías de la integridad pública. Antes eran auditorías de la ética, que tenía, digamos, algunas deficiencias, pero ya no voy a hablar de ellas porque están muriendo, que descansen en paz. Lo que estamos ahora son con auditorías de gestión de integridad pública. De hecho, el año pasado tuvimos el primer grupo de auditorías, algunos de ustedes lo sufrieron, que aplicaron el estudio. Este año, de hecho, mañana empezamos en la Contraloría con la capacitación del nuevo grupo de Contralorías, de auditorías que va a aplicar. Y la idea es que para el segundo semestre ya esté oficializado el modelo para todo el sector público. La idea, ¿verdad? En Brick Brother las reglas cambian, pero veamos que eso es lo que está programado. Entonces, estas auditorías, pues también son de integridad. Entonces, tienen temas de ética y tienen otras cosas. Se evalúa un control interno, evalúa un régimen disciplinario, evalúa otro montón de cosas, pero también el tema ético está incluido. Y a partir del próximo año, la idea es que ustedes también pueden hacer autoevaluaciones. Tomar ustedes quiero decir, administración general, tomar estas guías y hacer autoaplicaciones para ir haciendo chequeos y ver si estamos mejorando, empeorando o qué podemos hacer. ¿Ok? Eso es todo, que no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta ahí llego. Perdón por el carrerón. La ventaja es que queda grabado y pueden ponerme luego en velocidad lenta para repasar, pero más bien me pongo a su disposición para ver si hay preguntas, que me imagino que sí, que queden ahí pendientes de contestar. Entonces, don Adolfo, estoy en sus manos. Muy bien, muchas gracias, don Rafael, por tan amplia información y en tan poco tiempo que nos ha suministrado. Sí, tenemos algunas consultas. Antes, saludar a todas, a todos, muy buenas tardes y como siempre agradecer la asistencia, la presencia en esta actividad que siempre nos nutre con muy interesante información. Sonia Murillo consultó, Rafa, si el manual para la elaboración de códigos de ética y conducta en el sector público que fue aprobado en el año 21, está vigente. Está vigente
actualmente el mismo manual y en la página de la Comisión Nacional lo pueden bajar. Ahora, una pregunta que sí sería respetable. ¿Es de aplicación obligatoria para todas las instituciones? No. Es obligatorio para todas las instituciones que están dentro del Sistema Nacional de Ética y Valores, ¿verdad? Pero como les digo, la idea país, ¿verdad? Que lo plantea la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, y también la OCDE está diciendo el país, es que poco a poco todas las instituciones del sector público se incorporen al sistema. Entonces, cuando eso pase, pues sí va a ser obligatorio para todos. Gracias. También Sonia Murillo nos escribió y dice, no estoy de acuerdo que los riesgos de corrupción le corresponde a las unidades de control interno, considerando que son las áreas las que tienen que gestionar o administrar los riesgos de corrupción y la UCI integrarlos al CEBRI institucional e informar al jerarca sobre el resultado de la gestión de los titulares. Tiene toda la razón, Sonia, ¿verdad? Sí, sí, tiene toda la razón. A cada instancia, a cada unidad le toca gestionar sus propios riesgos. Y tal vez lo que traté de decir, que lo dije muy mal, es, digamos, que control interno pues articula, así como las comisiones de ética articulan el tema ético, pero sí tiene razón, la identificación de riesgos y el control de riesgos le toca a cada unidad administrativa. Así que las disculpas del caso, tiene toda la razón. Sí, aparece un comentario de Mercedes Quesada también que comenta que el plan de comunicación es necesario para valorar. Y bueno, veo por acá a don Julio Aragón que menciona que le gustaría hacer una pregunta. Está bien. Ahí el tema sería, no sé si está por ahí Roberto que nos ayude con darle el acceso a micrófono. Ustedes sabrán que por lo general tratamos como de bloquear, porque a veces la gente sin querer abre micrófonos y a veces escuchamos cosas que no corresponden. Creo que ahí ya los debe tener activo don Julio, si gusta hacer el intento. Ok, gracias, gracias Rafael, gracias colegas. Rafael, nada más una inquietud, casi con un grito de auxilio. Migración y extranjería, que creo que no es diferente a otras instituciones, está pasando por varias auditorías de la Contraloría General de la República, donde expresamente varias recomendaciones de los temas que está investigando alude y estableció recomendaciones puntuales a la comisión de resumido de valores, ¿verdad? Pero nosotros siempre para esa diferenciación nos hemos, digamos, percatado de que la importancia de que somos la comisión de rescate y formación de valores, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero usted lo mencionaba, o sea, qué difícil es estar en medio de un órgano contralor que maneja un concepto de ética con ese sesgo de que lo que está diciendo es sanción de fondo. O sea, es lo que no se ha hecho de la parte de la probidad, es lo que no se ha hecho en la parte de la integridad como tales, ¿verdad? Pero entonces, la frontera entre la prevención, ¿verdad? Y la ejecución de una acción concreta, vieras que no está muy clara y entonces nos debatimos entre las autoridades, que también me parece que quedan en ese limbo de claridad. Un ente contralor les establece que se tiene que hacer A y B, C de tema de ética, obviamente va a prevalecer, tenemos que hacerlo y punto, ¿verdad? Pero en medio de ese deber de cumplir y de esas prioridades de los plazos, bueno, creo que todos aquí sabemos que aquí no hay donde discutir, se te da una recomendación, de alguna forma hay que tratar de cumplirla. Pero es esa discusión de fondo, la que vos mencionaste, que sí nos está poniendo, digamos, un lastre muy importante como para ser efectivos dentro de las competencias, que vos muy bien, y me quitas también la mitad, voy a decir, del gorila que tengo en la espalda, en el sentido de que no somos un ente ni siquiera decisor y mucho menos ejecutor plenamente, si no viene un aval propiamente de las jerarquías, ¿verdad?
la jerarquía avala alguna propuesta que nosotros hacemos, pues ya tenemos un norte, ¿verdad? Pero nada más eso, decirte que si ustedes más bien pudieran acelerar, ¿verdad? Dentro de lo mucho que tienen esos acercamientos a estos órganos, ¿verdad? Que no lo hacen con mala intención, es un juego de normas al final. Es un juego de que los parámetros que ellos utilizan es la norma vigente o la interpretación a la norma vigente, dicho tal vez desde mi perspectiva. Entonces, te dejo, Rafael, esa angustia que creo que es colectiva en algunos sectores, ¿verdad? Pero sí la tenemos ahí presente. Gracias. Está bien, Julio, no, gracias por manifestarla. Te voy a pedir algo que no querés darme, paciencia. ¿Por qué? Porque es algo que ha costado mucho y tenés razón, ¿verdad? Como les decía, les puedo dar referencias que ustedes pueden citar y enseñar en sus organizaciones de una, ¿verdad? El estudio de integridad de la OCDE 2022 dice esto exactamente, ¿verdad? Bueno, no voy a usar las palabras exactas, pero después si quieren hasta les busco el párrafo. Que la Comisión de Ética y Valores, la Comisión Nacional, va por un lado y la Contraloría va por otro. ¿Por qué rayos no se sientan juntos y conversan para andar dejando de mandarle señales cruzadas a la administración pública que ya no sabe por dónde agarrar? ¿Verdad? Lo dice más bonito, pero en resumen, Sí, eso es lo que dice. Así se siente, Rafael, así se siente. Está bien. Pero para que vean que digamos que ya órganos internacionales lo han notado, Okay. ¿verdad? No solo vos. Y ahí lo dice, o sea, pónganse de acuerdo. Y de hecho hemos venido trabajando en eso. Por eso les digo, ya hoy día estas nuevas guías de integridad pública están hechas de la mano, Contraloría de la República, Procuraduría de la Ética Pública y Sistema Nacional de Ética y Valores. Los tres hemos trabajado en estas nuevas guías que ya se están implementando. Ahora, hay que dar tiempo, o sea, quiero decir que no es tantísimo tiempo, ¿verdad? Porque también yo me imagino que a ustedes les pasa. La Contraloría está trabajando en esto, pero ya hay algunos estudios que vienen en ejecución. O sea, por ejemplo, hablar de mi caso. Bueno, yo no sé qué tanto puedo decir. Bueno, ya que ya dije. Estoy yo ayudando a la Contraloría a hacer estos nuevos instrumentos y me están evaluando al Poder Judicial. Obviamente yo no puedo intervenir, no puedo ser juez y parte con instrumentos viejos, ¿verdad? Entonces, ya hay ni modo, ¿verdad? Eso que está sufriendo vos, lo sufro yo. Entonces, Sí. hay que esperar a que se empiece a mover la maquinaria y que una vez que estas nuevas formas estén ya aprobadas, va a empezar a permear las demás estudios que está haciendo la Contraloría. Sí, Perdón, Julio. Sí. Rafael, nada más oyéndote, me acordé que no es solo la Contraloría General la que tiene, digamos, este sesgo o esta visión, porque de ahí se desprenden las auditorías internas. Sí. O sea, Sí, sí. el referente que usan las auditorías internas va en línea con la Contraloría. Entonces, tengo dos focos de interpretación de acciones que debe hacer la comisión que se las trae. Ajá. Bueno, a eso voy, Julio. Poco Sí. a poco, ya, como te digo, ya capacitamos como 60 auditorías el año pasado, institucionales, ¿verdad? Sobre este modelo. Mañana, no sé cuántas tengo, pero mañana estoy sentado en la Contraloría con un montón de auditorías, ojalá esté la tuya, ¿verdad? Para hablarles de este tema, Sería. Ajá. ¿verdad? Ahí me daré cuenta, si llegan les diré, ayer me hablaron de ustedes, ¿verdad? Para empezar a clarificar estos temas, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que tener paciencia porque ustedes saben que la administración pública se mueve muy lento. Eso sí les digo, ustedes ya hoy día pueden decirle a las auditorías, vean, es que este modelo está cambiando, de pronto, igual las auditorías ya empezaron un estudio y emitieron recomendaciones, no las pueden cambiar. Pero si están en proceso y ellos se dan cuenta que no lo está cambiando, de pronto pueden hacer algunos ajustes. Lo que pasa es que muchas veces a las administraciones y a las auditorías nos da miedo decirle a la Contraloría, ¿verdad? Porque ¿qué me van a decir, verdad? Entonces, Sí, a veces, hay que tener cierta reserva ahí, cierta exacto, prudencia. exactamente, ¿verdad? Sí, Pero bueno, los cambios vienen en camino, así que las disculpas del caso, pero Julio, la primera vez que intentamos un acercamiento para cambiar las guías de auditoría anteriores fue en 2012. O sea, fueron 10 años antes de que empezáramos a trabajar en la modificación. Entonces, algo cuesta, pero se ha avanzado. De hecho, don Rafael, sobre este mismo tema, Sonia Murillo menciona de que ya se han actualizado las auditorías internas de ética de la Contraloría General de la República. Efectivamente, sí. En eso estamos.
Tenemos algunas otras consultas escritas, pero también tenemos algunas manos levantadas, así es que vamos a atender las manitas y después continuamos con lo que tenemos escrito. Don Ronnie López, gusto en saludarte, Ronnie. Espérate, que ocupan que... Ah, bueno, ya me lo activaron, ¿verdad? Don Ronnie, ¿puede activar el micrófono, Ronnie? Ahora sí. Excelente. Muy buenas tardes, gracias Adolfo. Igual saludos para vos, Rafita, para vos, saludos cordiales. Para mi estimado, ¿cómo se llama? Recién participante Julio, también saludos cordiales. Y lo que quería aportar era que en la experiencia que yo he tenido por el contexto que vengo de auditoría y a veces, y he sabido que en muchas comisiones ha pasado cuando han presentado un informe de auditoría con respecto a tema de auditoría de gestión ética en el modelo anterior, algunos compañeros de las comisiones tal vez no tuvieron la oportunidad o no aprovecharon porque las auditorías por norma tienen que presentar una conferencia final. Entonces, en la conferencia final, ellos presentan las recomendaciones que ellos están planteando y algunas veces hasta por temas de malos conceptos o de no tener el conocimiento teórico correcto, plantean recomendaciones que están mal planteadas a nivel de lo que se puede desarrollar en gestión ética. Entonces, los que están participando en esas conferencias finales, que son los auditados, tienen la oportunidad, por decirlo así, de berrear y aclarar muchos puntos que se supone que cuando llega a la conferencia final ya deberían de haberlo tenido claros, pero muchas veces no pasa. Y muchas veces los auditores, con el respeto de que si aquí hay auditores, porque yo también vengo a ese contexto de auditoría, a veces los auditores no hacen bien la tarea de hacer el estudio de la teoría en estos trabajos de ética por diferentes cosas, por tiempo, por, no sé, por interés, por lo que sea. Entonces, echemos mano de esa parte de las conferencias que por norma tienen que hacerlas las auditorías. Si una auditoría inclusive no practica la conferencia final, está faltando a las normas de auditoría, ¿verdad? Entonces, eso es un gran punto. Por otro lado, veo que ha ido cambiando a través del tiempo, como decía Rafa, algunos conceptos y ya esto está ayudando a clarificar. Sin embargo, me llama la atención y hasta lo veo ahí en la misma institución de ustedes, del Poder Judicial, que se sigue usando el nombre de código para referirse al código de ética. Ahora revisando así por encimita en la Real Academia Española y en etimología de la palabra, claramente se deduce que eso está relacionado al aspecto legal, ¿verdad? A la parte jurídica. Entonces, eso es lo que yo acabo de leer en lo de la Real Academia. Por eso es mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente, porque digamos nosotros en COSEBI lo que hicimos fue cambiarle el nombre de código a manual, ¿verdad? Y nos ha funcionado muchísimo para que la gente no se confunda, porque el código que se hizo anteriormente tenía todo el modelo legal, ¿verdad? De artículos y sanciones y todo ese tema que ya hasta lo mandamos a derogar y todo. Entonces, mi interrogante es, ¿qué podríamos hacer? ¿Sería bueno tal vez nosotros como miembros de las comisiones a la hora de presentar estos temas, primero cambiar esa nomenclatura y tal vez ir aclarando a las personas de la administración o por qué aún permanece en algunos lados? Bueno, muchísimas gracias, Ronnie, primero por el aporte con respecto a la parte de auditoría, ¿verdad? Ahí ya nos ayudó también a buscar otra opción para rebatir, tal vez, ¿verdad? O discutir mejor estos estudios que nos hacen. Con la parte de código, sí, vean, lo decía, normalmente cuando hablamos de códigos, pensamos en códigos legales, pero por ejemplo, si usted dice el código postal, el código Morse, o sea, la palabra código no es exclusiva de términos legales. Ronnie nos dijo, lo buscó en la Real Academia, entonces lo está buscando. Es la primera excepción, sí, conjunto de normas legales, pero si vas a la quinta, dice, porque tiene 6 definiciones, dice, conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia, ¿verdad? Entonces puede usarse. Ahora, sí tiene razón Ronnie que, es una buena práctica, llamémoslo así, que algunas instituciones han optado por no usar código de ética, sino manual, ¿verdad? De ética o manual de valores, que está bien para los contenidos. Eh,
Ahora, todo depende. Yo estoy en una institución judicial, nosotros tuvimos un manual, le pusimos un manual de valores compartidos. ¿Cuál fue el gran problema? Que la gente no entendía, digamos, que el código de ética anterior había sido sustituido por el manual de valores compartidos. Entonces, volvimos a la denominación código para que supieran que era digamos, el mismo documento. De hecho, nuestro código, si buscan, dice Código de Ética Judicial, Manual de Valores Compartidos del Poder Judicial. En resumen, pueden usar cualquiera, pueden usar código, pueden ser manual, ambas son correctas, ¿verdad? Ok. Lo que importa son los contenidos que tienen adentro. El problema de la palabra código es eso que dice Ronnie Conchante, inmediatamente código, sí, artículo 1, 2, 3, 4, un documento jurídico, ¿verdad? El problema de usar la palabra manual es que la gente cree que aparte del manual falta el código, entonces tienen pros y contras ambas versiones, y toca a la comisión pues aclarar que ese es el documento oficial, llamémoslo así, de ética de la institución. Procedemos a dar la palabra a Sonia Murillo. Muy buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Rafita y compañeros? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Yo lo que quería era aportar la experiencia que nosotros tuvimos en el 2022 sobre la auditoría de la ética, que nos aplicaron todos los instrumentos de la Contraloría, ¿verdad? La auditoría todos nos los aplicó, ¿verdad? Y fue un informe donde resultaron 22 recomendaciones, ¿verdad? O sea, cualquier cantidad. Pero lo rescatable de este proceso fue que en el desarrollo del estudio que ellos realizaron, tuvimos varias sesiones con doña Vera. Entonces ellos fueron y doña Vera les explicó que estaban en proceso, de que se iban a cambiar. Todavía no se había empezado el proceso o no sé cómo iba, ¿verdad? Pero doña Vera lo que hizo fue como aclararles un montón de conceptos que ellos no, pues los tenían mal entendidos, ¿verdad? Y cosas así. Y vieron que a pesar de que son 22 recomendaciones, nos han servido para que la administración superior, ¿verdad? En este caso el jerarca, ¿verdad? Porque se le asignaron varias recomendaciones que las tenía que ejecutar el jerarca, obviamente con el apoyo de la comisión, y que nos han servido montones, ¿verdad? Esta es una buena experiencia, ¿verdad? Nos han servido montones para instaurar todo el proceso de gestión ética. Entonces, quería compartirles esta experiencia, ¿verdad? Que algunas auditorías, pues, tienen sus pros y sus contras. En el caso de nosotros, pues nos ha servido para fortalecer más el proceso. Bueno, Ese era el aporte que quería hacerles. Que dicho, qué bueno que haya sido más bien un aporte para no perder la esperanza en estos temas. Muy bien. Un saludo, Sonia, muchas gracias. Aquí entre lo que nos han escrito hay una consulta de Ivania Mongi. Dice, es indispensable que la Comisión de Ética y Valores Institucional esté conformada por todas las unidades que se mencionaron en la presentación, o pueden ser menos integrantes. Pueden ser menos si no existen. O sea, por ejemplo, como te decía, ahí está la unidad de capacitación. Si no tengo una unidad de capacitación, me estás pidiendo un imposible. Efectivamente, no se puede, ¿verdad? Hay que ver casos especiales. Por ejemplo, las municipalidades, por decir algo, ¿verdad? Normalmente estamos hablando de que recursos humanos es una persona, ¿verdad? De que la auditoría es una persona, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero acordémonos que las comisiones de ética es básicamente un espacio donde nos reunimos, articulamos y seguimos trabajando, ¿verdad? No debería en sana teoría representar una carga muchísimo adicional de trabajo, no debería en la teoría, ¿verdad? Pero sí, son instancias, digamos, que obligatoriamente deberían estar. O sea, si tenemos un área de planificación, tiene que estar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo ocupo articular, ¿verdad? Si yo ocupo, oye, tengo que hacer la política de gestión ética y no tengo nada de planificación, tiene la comisión de ética a empezar a tocar la puerta, planificación, para decirle, mira, es que ocupamos hacer esto, ¿verdad? Ya, y déjeme ver para cuándo, ¿verdad? Y muchas veces lo que terminan haciendo es que la planificación designa a una persona y que básicamente sin decir que está en la comisión, está en la comisión. ¿Por qué? Porque es con la que se reúnen y articulan el trabajo, ¿verdad? Entonces, ya informalmente está en la comisión. Entonces, sí, la idea es que estén todas representadas. ¿Por qué? Porque tienen funciones específicas
de articular el trabajo en toda la institución. Ahora, algo que es importante, puede ser que en una reunión de la comisión, que no son sesiones, no son sesiones, son reuniones, no ocupo, si estoy hablando de un tema específico, tal vez no ocupe que esté la gente ¿cómo se llama?, de informática en esta, ¿verdad? Porque es un tema específico de tal. O sea, la idea es que estén todos, ¿verdad? Para que se enteren por dónde va. Pero de pronto podemos tener este tipo de excepciones, ¿verdad? El ideal es que estén todas. Si no existe la instancia, pues la que más se le asemeje, pues sí, por lo menos debería estar. En esa misma línea, Carla Ballesteros acaba de consultar. ¿Existe alguna consecuencia si la entidad no cumple con la integración requerida? Vamos a ver, directamente en el corto plazo posiblemente no, dependiendo de la organización interna. O sea, no disponen los lineamientos nacionales de gestión ética sanciones por incumplir esto, no lo disponen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te pueden auditar, ¿verdad? Con las guías que actualmente dicen, bueno, y está conformada la comisión y están todos los integrantes, entonces podría venir un hallazgo, un informe de auditoría donde indiquen a la administración que corrijan esto, ¿verdad? Pero como sanciones establecidas por esto, no, así tal cual no. Ahora vamos a hacer lectura de las consultas de don Kenneth López. ¿Existe algún proyecto de actualización del decreto de las comisiones de éticas? Si así fuera, ¿cuándo se proyectaría que entre en vigencia? Y ahorita acaba de escribir nuevamente, creo que es como lo mismo. ¿Existe algún proyecto de actualización del decreto ejecutivo 23944? Si así fuera, ¿cuándo se programaría que estuviera vigente? Kenneth, me encantaría tener la respuesta a eso. Sí hay un borrador de decreto que estaba siendo revisado tanto por el tema de la Procuraduría como por el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Para pasarlo a Casa Presidencial. ¿Por qué estas dos? Por la Procuraduría, porque obviamente tiene temas relacionados con ética y porque la dirección ejecutiva del Sistema Nacional está adscrita al Ministerio de Justicia. El decreto anterior, que ya está viejito, como bien pudiste haber visto, es de justicia. Entonces sí hay un borrador decreto que ha ido y venido, ¿verdad? Muchas veces yo esperaba que estuviera aprobado antes de que se pensionara doña Vera, pero no está. ¿Cuándo se prevé o si al final se va a aprobar? Es difícil porque esto ya no depende de la parte técnica, sino de voluntades políticas, y ustedes me entenderán, ¿verdad? Igual hacia allá vamos. ¿Qué tanto vamos a durar? No sé. ¿Por qué? Porque el país sí tiene compromisos internacionales en ese sentido. O sea, está adscrito a OCDE, ¿verdad? Y si la OCDE le está diciendo hágalo obligatorio, el país, pues básicamente es como una recomendación fuerte que llaman que tiene que hacerlo. ¿Cuál va a ser el método para hacerlo? No sabemos, ¿verdad? El decreto está listo, ¿verdad? Tal vez se les hagan modificaciones o no, y ya es cuestión de que las autoridades decidan pasarlo, ¿verdad? Hay otras iniciativas en proceso, ¿verdad? Que no sabemos cuál prosperará o no, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido iniciativas de proyecto de ley. El problema con los proyectos de ley, ustedes sabrán que es que en la Asamblea dura mucho y hay muchos intereses, ¿verdad? Y cuando han habido proyectos de ley, pasan cosas rarísimas, ¿verdad? Ay, no, entonces hagamos tribunales de ética. Un proyecto de ley sobre el sistema se cayó porque a algún diputado se le ocurrió hacer tribunales de ética, entonces fue necesario sacarlo antes de que aprobaran eso. Pero, la respuesta sería, no sé, en cualquier momento, pero no podría decirte cuándo. Sumó otra pregunta, Kenneth. ¿Cuál sería el alcance que se proyecta para las autónomas y las municipalidades? Excelente pregunta. El decreto ejecutivo no podría vincular a las autónomas ni podría vincular a las municipalidades. Puede recomendarlo, ¿verdad? Como el actual. Se recomienda a otros poderes e instituciones que el actual, digamos, ¿por qué? Porque un decreto ejecutivo solo puede mandar sobre el ejecutivo. Entonces el decreto no podría obligar. Ahora, la recomendación que manda OCDE en el informe de integridad hace especial énfasis en municipalidades. Dijo, estas están demasiado sueltas en temas éticos, ¿verdad? No me lo tomen a mal, quiero decir, ya, son muchas y muy pocas están vinculadas. Entonces sí es una premisa de una reforma normativa legal, ¿verdad? Que tal vez no sean todos los lineamientos del sistema, pero sí de obligatoriedad de ser parte del sistema, ¿verdad? Pero digamos que eso está apenas en pañales de ver por dónde se le mete.
Entonces, el decreto tal cual no obligaría a autónomas y municipalidades, lo recomendaría. Muy bien, entre otros asuntos, varios, diría, tal vez no tan relacionados con lo que hemos visto el día de hoy, un par de preguntas. Saludos a Susana Araya. ¿A partir de cuándo podríamos tener acceso a la grabación? Mañana, perdón. Adelante, Rafa. No, la grabación mañana mismo. Espero yo que ya esté posiblemente para la tarde. La edición, la sesión de enero sí nos costó porque tuvimos problemas con el Teams. No dejaba exportar el video, pero yo espero que ya con la modificación que le hicieron se haya solucionado y que lo podamos sacar de una para que mañana esté disponible. Otra es, así también, de asuntos varios, ¿verdad? ¿Cómo podemos verificar si ha llegado el informe de rendición de cuentas del 23 y el plan de trabajo del 24? Ay, qué pena. Ahí sí les quedó mal porque estamos en este momento de que la dirección ejecutiva está vacante. Digamos, doña Vera nos está ayudando a don Oren. Bueno, esta semana no porque se fue a vacaciones. Óigame, qué falta de respeto. Se pensiona y se va a vacaciones, ¿verdad? Pero, que muy bien merecidas, perdón que lo diga, pero ella sí ha tratado de ayudar. Ella puede tener esa información y ya cuando esté de vuelta espero yo que nos ayude. Igual como saben, el proceso de llenar la plaza vacante de Doña Vera está en concurso en este momento. El Ministerio de Justicia ya sacó para el nombramiento interino, ¿verdad? Por lo menos para poder continuar antes de hacer el nombramiento definitivo. Entonces, depende de los plazos de justicia para llenar la plaza, para hacerlo de forma definitiva, pero apenas esté Doña Vera de vuelta, créanme que ella va a darnos el informe de cómo están, quién se ha recibido y quién no los informes y planes de trabajo. Por acá hay una consulta de don Francisco José Vindas. Dice, ¿qué opinión le merece que las auditorías internas se integren a la comisión? En algunos casos existe norma expresa de prohibición de pertenecer a comisiones o grupos de trabajo de la administración activa. En casos que así lo solicite el jerarca, eso es con carácter asesor en temas de competencia y no con carácter permanente para prever conflictos en una posterior fiscalización. Sí, así tal cual lo estás diciendo. En muchas instituciones en ninguna se integra formalmente a la comisión, ¿verdad? Y en algunas, donde sí, digamos, lo tienen permitido, se integran en calidad de asesor, ¿verdad? Que no está mal, digo yo, que la auditoría llegue y se entere de lo que están haciendo, digo yo. Entonces, cuando lleguen a auditarlos, pues sepan por dónde va la procesión, como dicen. Pero como usted lo dijo, es como se está manejando. Algunas auditorías dicen simplemente lo tengo prohibido, no lo hago, y otras se integran a nivel de asesor, que efectivamente así debería ser. No debería intervenir directamente en la ejecución de las tareas, pero por lo menos orientar en la medida de las posibilidades, eso sí ha sido bien visto. Saludos a Jensi Matamoros también. Si podrían ampliar sobre la participación de la CIEP en los estudios de clima. Ok. Vean, los estudios de clima que hace Recursos Humanos, cada institución maneja un estudio diferente. Los estudios de clima son mayoritariamente estudios de percepción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, cómo se siente la gente en relación con el ambiente laboral, con las políticas institucionales. Es mucho de autopercepción que se extrapola, digamos, a la hora de sumar a toda la institución, podemos tener datos generales. Entonces, la idea es que se puedan integrar, y esto lo pueden buscar en la guía de integración de la ética a los procesos de recursos humanos, está en la página de la Comisión Nacional. En la parte de clima dice que podemos incluir preguntas relacionadas, por ejemplo, con los valores institucionales. Qué sé yo, que si un valor es la solidaridad, podría incluir una pregunta relacionada, bueno, las personas funcionarias son solidarias, ¿verdad? Por decir cualquier tontera, ¿verdad? Obviamente, pues tiene que ser algo mucho más elaborado, ¿verdad? Entonces yo podría tener todos los años un indicador a partir del estudio de clima. Esa es una opción.
La otra opción es ver si Recursos Humanos dicen, no puedo cambiar el estudio de clima porque lo mandó Moisés en las tablas de la ley y no se puede cambiar porque a veces hay posiciones un poco cerradas. Sí podríamos ver qué indicadores ya actuales en el estudio de clima me podrían dar referencia de los valores o la ética institucional, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, es que solidaridad es un valor, ¿verdad? Pero no nos deja meter en el estudio de clima. Ver qué preguntas que ya había en el estudio de clima organizacional están relacionadas con trabajo en equipo, ayuda a los otros, o sea, solidaridad de cierta forma, y uno podría construir como Comisión de Ética y Valores, apoyado en la persona, recursos humanos que está en la comisión, un indicador propio sobre ese tema en el estudio de clima. Espero que con eso te lo aclare un poquito más. Sí, perfecto. Además, veo un par de consultas relacionadas con el taller de inducción del primer semestre. En alguna información que teníamos de doña Vera, ella había anotado ahí, programando esas fechas para 20, 21 y 22 de marzo de 2024, en forma virtual. Sin embargo, no sé, ahí el Rafa podría ampliar. Parece que hay que esperar noticias para poder hacer esta coordinación de este taller de inducción. Sí. Sí, igual que Adolfo, lo que tengo son las fechas del 20 al 22 para que lo separen en agenda, hasta donde no se ha enviado la convocatoria formal. La ventaja que tenemos en el curso de inducción virtual es que ya pueden ser 50, pueden ser 2.000 personas, entonces no es como que se vayan a quedar sin campo, ¿verdad? Entonces, nada más vayan apartándolo en agenda y yo esperaría que pronto Vera pueda hacer la convocatoria, Vera o quien la sustituya, hacer la convocatoria ya formal. Rafa, no me encuentro más preguntas por acá. Perfecto. Bueno, ¿no? Entonces, desde mi parte... Bueno, no, ves que nos estamos peleando por conversar. Un agradecimiento al instructor del día de hoy, por supuesto, Rafael León Hernández, que siempre nos brinda muy valiosa información cada vez que tenemos alguna charla con él. Siempre es sumamente enriquecedor. Y a todas las personas que han realizado consultas y han participado activamente en esta actividad. Rafael, ahora sí, el micrófono es todo suyo. Gracias. No, desde mi parte era agradecerles, ¿verdad? Por la atención. Sé que es un tema denso, ¿verdad? Pero es básico. Entonces la ventaja es que ahí les queda grabado, como decía, hasta lo pueden poner en cámara lenta para cuando ocupen hacer las consultas. Es la base y entendiendo este tema bien, ya después cuando vemos diagnóstico, cuando vemos estudios de clima, cuando vemos código, cuando vemos política, pues es mucho más fácil entenderlo y ubicarlo dentro de los diferentes procesos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y desearles un buen resto de día.